Durante siglos, la fabricación ha catalizado el crecimiento de nuestro mundo. Es fundamental para nuestra economía y es el mayor consumidor de recursos naturales. Mira a tu alrededor y piensa en todas las cosas que se hicieron en fábricas, automóviles, productos electrónicos, juguetes, ropa y mucho más. E imagina cómo la materia prima se transforma en producto avanzado que se envían por todo el mundo. El término proceso generalmente se define como cambios en las propiedades de la materia, ya sea su geometría, estado, dureza o contenido de información. Para producir un cambio en las propiedades de la materia son necesarios tres diferentes agentes: materia, energía e información. Los procesos de manufactura se dividen en dos tipos. Las operaciones de proceso son el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas. Las operaciones de ensamble unen dos o más piezas para crear una nueva entidad. Dentro de las operaciones de proceso se encuentran las de reducción de masa, en la cual nos enfocaremos a continuación. Cepillado o lijado es el proceso de reducción de masa y arranque de viruta, en donde se utiliza una máquina llamada cepilladora que tiene la finalidad de remover metal para producir superficies planas, horizontales, verticales o inclinadas. En la antigüedad se realizaba a mano con cincel y martillo. Las herramientas utilizadas en la cepilladora son las herramientas de corte similares a las del torno. El buril, cuya eficiencia en el corte depende de la clase de material que estén construidos, el tipo de filo y ángulo de este último. La pieza de trabajo se sujeta sobre la mesa ajustable, si su tamaño y forma lo permiten. Esto se hace en el tornillo de mordaza, que a su vez se encuentra fijo a la mesa. Una herramienta fijo al brazo rígido llamado carro se mueve sobre el trabajo con movimientos recíprocamente hacia adelante y hacia atrás. La longitud de la carrera de avance y el número de carreras por minuto se pueden ajustar de acuerdo a la longitud del trabajo y su composición. Durante la carrera de regreso de la corredora, la mesa y el trabajo se mueven hacia la herramienta a una distancia predeterminada, mientras se mantiene conectada la alimentación automática de la mesa. De codo, ya sea horizontales y verticales, y de mesa, ya sea de doble bastidor, lateralmente abierta, de tipo fosa y tipo canteador. Normalmente se pueden obtener tolerancias bastante buenas, entre más menos 0.05 y más menos 0.10 milímetros. La rugosidad de las superficies está en el intervalo de 3 a 12 micras. Utiliza energía mecánica, eléctrica e hidráulica. Debido a que es un proceso utilizado para producir superficies planas, horizontales, verticales e inclinadas, su aplicación es amplia. Puede ser utilizado para planear piezas, realizar ranuras, engranes, entre otros. El uso de los abrasivos es más antiguo que cualquiera de los otros procesos de maquinado. Hay evidencia arqueológica que los pueblos antiguos utilizaban piedras abrasivas como la arenisca para afilar sus herramientas, sus armas y para raspar porciones no deseadas de materiales suaves para hacer implementos domésticos. El esmerilado se convirtió en la técnica comercial más importante del antiguo Egipto. Las grandes piedras para construcción de pirámides se cortaban al tamaño por medio de un proceso rudimentario de esmerilado.
El esmerilado de metales, por otra parte, data de los años 2000 a.C. y era considerada la habilidad más valorada de aquella época. Los primeros abrasivos se extraían de la naturaleza, como por ejemplo la arenisca, que está compuesta fundamentalmente de curazo, el llamado esmeril, que consiste en una parte del coridón y una cantidad menor o igual de minerales de hierro como la hematita y la magnetita, y por supuesto el diamante. Las primeras ruedas esmerilantes posiblemente fueron de piedra tallada y giradas a mano, sin embargo su calidad no era consistente. En la primera parte del siglo XIX se produjo en la India las primeras ruedas esmerilantes aglutinadas. Estas se utilizaban para esmerilar gemas y su abrasivo era diamante, coridón y el esmeril. Y su aglutinante se sacó de las resinas naturales de la laca. Esta tecnología se exportó a Estados Unidos y a Europa, donde se produjeron más materiales aglutinantes, como por ejemplo el de hule, el vitrificado, el de laca y también los resinosos que aparecieron en la década de los 20. En la segunda parte del siglo XIX se produjeron los primeros abrasivos sintéticos. Los superabrasivos como el diamante y el nitruro de boro cúbico son productos del siglo XX y fueron producidos por la General Electric en 1955 el diamante y el nitruro de boro cúbico en 1957. El esmerilado es un proceso de remoción de material en el cual partículas abrasivas se encuentran contenidas en un disco de esmeril aglutinado, el cual opera a velocidades muy altas. La rueda de esmeril por lo general tiene forma de disco y está balanceada con toda precisión para soportar dichas velocidades. Los diferentes materiales abrasivos se adecúan para esmerilar los diferentes materiales de trabajo. Las propiedades generales de los materiales abrasivos para ruedas de esmerilar incluyen la alta dureza, resistencia al desgaste, la tenacidad y la fragilidad. La dureza, la resistencia y la tenacidad son propiedades convenientes para cualquier herramienta de corte. La fragilidad es la capacidad de fracturarse cuando el filo de corte del grano se desgasta y así generar uno nuevo. Algunos de los materiales abrasivos son el óxido de aluminio. Este es el más común y sirve para esmerilar aceros y aleaciones ferrosas con alta resistencia. De ahí tenemos el carburo de silicio, que este es más duro que el óxido de aluminio, pero no es tan tenaz. Sirve para esmerilar tanto materiales dúctiles como frágiles. Dentro de los dúctiles tenemos el latón y el aluminio, y dentro de los frágiles podemos considerar algunos cerámicos. Otro es el nitruro de boro cúbico. Este sirve para esmerilar materiales duros como aceros de herramienta endurecidos y aleaciones aeroespaciales. De ahí tenemos el diamante, que también sirve para esmerilar materiales duros como algunos cerámicos y el vidrio. El esmerilado de superficies planas se usa normalmente, como su nombre lo indica, para el esmerilado de superficies planas. Se realiza ya sea con la periferia de la rueda de esmeril o con la cara plana de la rueda. Como el trabajo se sostiene normalmente en una orientación horizontal, el esmerilado periférico se realiza girando la rueda en un eje horizontal y el esmerilado frontal se realiza girando la rueda en un eje vertical. En cualquier caso, el movimiento relativo de la pieza de trabajo se logra mediante un movimiento oscilante de la pieza de trabajo frente a la rueda o haciéndola girar. Los 4 tipos de máquinas para dicho esmerilado son: 1. Husillo horizontal con mesa de trabajo oscilante. 2. Husillo horizontal con mesa de trabajo giratoria. 3.
Husillo vertical con mesa de trabajo oscilante. Y 4. Husillo vertical con mesa de trabajo girante. Esmerilado cilíndrico. Como su nombre lo indica, se usa para piezas de revolución. Estas operaciones de esmerilado se dividen en dos tipos básicos: esmerilado cilíndrico externo y esmerilado cilíndrico interno. El esmerilado cilíndrico externo se realiza en forma parecida a la operación de torneado. Las máquinas de esmerilar que se usan para estas operaciones se asemejan mucho a un torno, en el cual el portaherramientas ha sido reemplazado por un motor de alta velocidad para mover la rueda de esmeril. El esmerilado cilíndrico interno opera en forma similar a la operación de un torneado interno. La pieza de trabajo se sostiene por lo general en un mandril y se hace girar para obtener velocidades superficiales altas. Un proceso alternativo para esmerilar superficies cilíndricas internas y externas es el esmerilado sin centros. El arreglo para el esmerilado externo sin centros consiste en dos ruedas, la rueda de esmeril y una rueda reguladora. Las piezas de trabajo, que pueden ser muchas piezas cortas individuales de varias pulgadas de largo o varias barras largas, se sostienen mediante una cuchilla de apoyo y se alimentan a través de las dos ruedas. Mientras que el arreglo típico en el esmerilado interno sin centros, en lugar de la cuchilla de apoyo se usan dos rodillos de soporte para mantener la posición del trabajo. La rueda reguladora se inclina en un pequeño ángulo para controlar el avance de trabajo que pasa enfrente de la rueda de esmeril. Debido a la necesidad de sostener la rueda de esmeril, no es posible el avance de trabajo como en el esmerilado externo sin centros. Por lo tanto, esta operación de esmerilado no puede lograrse en las mismas velocidades de alta producción que son posibles en el proceso externo sin centros. Debido a que el esmerilado es un proceso de acabado superficial, existen tanto tolerancias como rugosidad. Dentro de las tolerancias se permite más o menos 0.001 milímetros y dentro de la rugosidad se permite un rango de mayor a 0.25 y menor a 0.3 micras. Sin embargo, estos valores van a depender mucho tanto de la temperatura de la superficie como del desgaste de la rueda de esmeril. El proceso de rectificado utiliza una herramienta abrasiva llamada muela y se lleva a cabo en una máquina llamada rectificadora. Suele utilizarse en la etapa final de fabricación, tras el torneado y el pesado, para mejorar la tolerancia dimensional y el acabado superficial del producto. Cada grano abrasivo es encargado de arrancar una pequeña cantidad de material de pieza, de forma análoga a como lo haría un filo de corte en una fresa. Las herramientas utilizadas en operaciones de rectificado se denominan muelas. La selección de la muela es crítica en la operación, del mismo modo que ocurre en las herramientas de torneado fresado. A la hora de elegir la mejor muela para la aplicación, debe atenderse a
la geometría de la operación, que puede ser planeado, cilíndrico, a través, sin centros, rectificado de forma, etc. Y la especificación de la muela, tipo de material abrasivo, tamaño de grano abrasivo, dureza del material, la estructura y tipo de aglutinante. Ahora bien, hay que considerar el tamaño del grano abrasivo. Esto está relacionado con el acabado superficial y con la precisión. Hay dos tipos: el tamaño de grano grande y el tamaño de grano pequeño. El tamaño de grano grande se utiliza para devastar o un acabado superficial pobre. Por en cambio, para el tamaño de grano pequeño se utiliza para acabado, buena precisión y acabado superficial. Las máquinas que se llevan a cabo las operaciones de rectificado son las rectificadoras. Existe una amplia gama de procesos y de máquinas rectificadoras en el mercado. Entre estos tipos existe la rectificadora plana, que tiene un acabado superficial, planos o de perfiles. Existen algunos parámetros para cada tipo de máquina. En este podemos tener un parámetro de profundidad de pasada, la velocidad periférica de la muela, la velocidad del avance y la anchura de pasada. También existen las rectificadoras planeadoras. En este se puede hacer de dos tipos: de husillo horizontal o vertical y mesa alternativa. También está el husillo horizontal y mesa rotativa. Rectificadora cilíndrica de exteriores. Este se tiene que configurar la pieza amarrada por los extremos usando un punto y perro de arrastre. Ahora bien, la rectificadora cilíndrica de interiores. Esta se utiliza a altas velocidades de rotación de muela trabajando en voladizo y también con dificultad de amarre de pieza y de suministro de fluido de corte. La tolerancia de este proceso es bastante mínima, ya que el acabado superficial es muy exacto y muy bueno. Se considera que son milésimas de milímetros la tolerancia que este proceso llega a tener. Este proceso utiliza una energía de forma eléctrica. Casi siempre se utiliza este tipo de energía en los procesos con materiales abrasivos. Para rectificado en específico se pueden obtener varias aplicaciones. En este caso se pueden tener herramientas de corte, transmisión, biselados y amarres. Podemos concluir que los tres procesos descritos anteriormente son para un mejor acabado y una mejor precisión en cuanto a dimensiones de la pieza. Entre ellos, el rectificado es el proceso con mejor acabado y menor tolerancia. Sin embargo, los tres procesos tienen una desventaja, que la viruta es considerada un tipo de desperdicio. Dentro de las recomendaciones podemos destacar las siguientes. 1. El tipo de máquina a escoger debe ser acorde al tamaño de la pieza y a la demanda requerida del uso de la misma. 2. Antes de utilizar una máquina herramienta es necesario conocer cómo funciona para evitar errores en el proceso de una pieza de trabajo, como por ejemplo en el cepillado el movimiento del buril. 3. El mantenimiento adecuado de las máquinas es requisito para un mejor funcionamiento del mismo. 4. Es necesario tener en cuenta la temperatura de la pieza de trabajo y cómo se comporta esa temperatura para evitar errores al momento de procesarla. 5. El tamaño del grano abrasivo en el caso del esmerilado y rectificado debe ir acorde al propósito. Y por último, pero no menos importante, es necesario el uso del equipo de protección personal para el uso de cualquiera de las máquinas herramientas anteriormente utilizadas, ya que existen tipos de peligros y riesgos que se deben minimizar o controlar con el propósito de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.